Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos estado desarrollando un tema maravilloso que tiene que ver con lo que es nuestra vida de fe, y ese es nuestro caminar en fe. ¿Cuántos aquí tenemos 5 años de conocer a Jesús? Levante su mano, los que llevan 5 años o más de conocer a Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos tenemos más de 10 añitos de caminar en esto del Señor? Levante sus manitos, ya, muy bien. Más de 15 años de caminar de la mano del Señor Jesús. Uy, ya tenemos algunas manitos. Más de 20 años de conocer al Señor y caminar al Señor, muy bien, de servir. ¿Cuántos tienen 30 años de conocer? Ay, Dios mío, ya se baja un poquito las manos. No sigamos preguntando. Entonces estamos trabajando de nuestro tema, caminar en fe, y hemos visto ahora, y quiero continuar con esta sección que le hemos puesto como título, una fe desafiante. Y hace 8 días estábamos hablando cosas maravillosas acerca de esto, donde encontramos nosotros 3 premisas que hemos estado desarrollando, que son como los 3 puntos cruciales para nosotros desarrollar este tema. Y entonces dijimos que habían 3 premisas. La primera, decíamos que la fe nos lleva a nosotros a creer. La fe nos lleva a creer. Fe es una convicción. Yo he dicho en algunos lugares, si yo no hubiera sido llamado por el Señor, a mí me hubiera gustado, aunque estudié administración de empresas, yo desde niño quería ser médico. Y yo dentro de la medicina, yo dije, yo quisiera, si hubiera tenido esa oportunidad, de estudiar el cerebro. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con el cerebro. Me parece un órgano, un universo, me parece a mí, más que un órgano. Pero ¿por qué le hablo de esto? Porque lamentablemente muchos de los predicadores, cuando se habla de fe, hacen que el cerebro del ser humano como que lo mutilen, como que lo castran, como que lo acaban, porque impiden que la gente piense, hacen que la gente como que no analice mucho. Y lo que hacen es imponer una cantidad de conceptos o doctrinas, y usted pregunta alguna cosa y entonces todo lo llevan a los extremos. ¿Por qué tal cosa? Porque es pecado. ¿Por qué tal cosa? Porque no se puede. ¿Pero por qué? Porque así se hace así. ¿Pero por qué tal otra? Porque es que nuestro concilio dice así, o nuestra denominación enseña eso. Pero entonces imponen las cosas y limitan que la persona no vaya más allá, no cuestione, no analice, no piense, no llegue a conclusiones, no que diga las cosas porque son. Yo no sé si les conté el testimonio de lo que nos pasó hace casi 20 y tantos años cuando fundamos la primera iglesia en Bogotá, donde una mujer que venía de otra iglesia llega y me trae a su hijo para que ore y reprenda todo espíritu de Pokémon en su vida. ¿Usted ha visto el Pokémon, el muñequito? ¿Se acuerda del Pokémon? Y entonces me dice ella, pero pastor, mire, ore por él, porque es que mi hijo tiene el espíritu de Pokémon, mantiene con su Pokémon para arriba y su Pokémon para abajo y Pokémon para arriba. Y entonces le digo yo, y hermana, ¿por qué el Pokémon es diabólico, satánico? Y ella me dice, es que usted no ha visto esa figurita. Mire, tiene cachos como el diablo y tiene cola como el diablo, y además la tiene en una flecha. Eso es del diablo, Pokémon es del diablo. Y yo le dije, ¿y qué más? ¿Qué más es Pokémon? Y me dice, no ve, pastor, tú que tiene cachos y tiene cola. Le dije, mire, mi hermana, si fuera porque algo tuviera cachos y tuviera cola, las vacas serían del diablo. No todo lo que tiene cachos. Es más, el diablo no tiene ni cachos ni tiene cola, ni huele a azufre. Esa fue una iconografía que la iglesia tradicional trató de representar, pero aunque sabemos que es espanto, porque así lo dice la escritura, espanto es, pero el diablo no tiene cachos ni tiene cola. El diablo es
un espíritu. Yo estoy seguro que si a usted se le presentara el diablo a usted con cachos y con cola, con un tenedor y oliendo a azufre, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Imagínese usted orando a las 3 de la mañana, así como se levanta a orar también usted a las 3 de la mañana, o llega tardecito en la noche y está oscuro en la casa y usted encuentra un personaje con cachos, con cola, con un tenedor y además con una pijama roja y oliendo a azufre. ¿Usted qué hace? Más de uno por ahí, hasta algunas dirían, Virgen Santísima, salían corriendo. Pero si usted por el contrario se le presenta un hombre bien simpático, una mujer bien simpática, o un negocio muy jugoso, que usted solamente invierte $5 y se gana $500, por ejemplo, ahí la cosa cambia, así ve como la tentación cambia. Entonces, lo que quiero decirle con esto es, necesitamos tener convicción. Si a mí la hermana me hubiera dicho, mire, mi hijo es un rebelde, lo que está aprendiendo es esto de rebeldía, está aprendido esto, está haciendo esto, tiene estas condiciones, yo digo, la hermana tiene convicción de por qué hay que orar y cómo ministrar, pero no todo lo que la gente espiritualice es fe. Hay una línea muy delgadita entre lo que es la vida espiritual y la vida del espiritismo o las cosas espiritualistas. Es muy diferente. Fe es convicción. Diga conmigo, fe es convicción. ¿Y eso usted dónde lo aprendió? En la Biblia, así lo dice la Escritura, en Hebreos capítulo 11. Entonces dijimos que la fe me lleva a creer, pero dijimos que la paciencia nos lleva a nosotros a crecer, y entonces meditamos acerca de esto, y hablábamos de la esperanza, nuestra tercera premisa. La esperanza nos lleva a nosotros a una consumación. Como necesitamos avanzar en el tiempo, estamos hablando de esto, nosotros terminamos con algo que dejamos ahí a medias y hoy vamos a terminar. Porque la carta a los hebreos nos habla de 13 cosas. Vamos a encontrar 13 cosas y les dije a ustedes que leyeran la carta y vimos ya algunas. ¿Cuántos descubrieron las otras cosas mejores que encontramos en la Biblia, que son mejores en la carta a los hebreos? ¿Cuántos la leyeron? ¿Cuántos las encontraron? ¿Ninguno? No terminaron. Muy bien. Vamos entonces nosotros a terminarlas, pero como no podemos avanzar sin orientar muy bien a Steve, por respeto a Steve, para que él y a la hermana Marquesita, que hace 8 días la extrañamos mucho, podamos nosotros entonces entrar. Vamos rápidamente. ¿Qué cosas hay mejores en la carta a los hebreos? ¿Qué cosas encontramos? Nosotros leíamos allí en el capítulo 1, abra su Biblia, tiene su Biblia abierta, capítulo 1, tiene sus papel y lápiz allí para que tenga allí sus apuntes. Hebreos capítulo 1, en el verso 4, nos encontramos la primer cosa mejor, y entonces dice que Cristo tiene un mejor nombre, y de eso ya hablamos. Primer punto, Cristo tiene un mejor nombre. Lo segundo que encontramos como una cosa mejor en la carta a los hebreos, lo encontramos en el capítulo 7 y en el verso 19. Y entonces nos habla y nos enseña, nos desafía a tener una mejor esperanza. ¿Qué tenemos nosotros? Una mejor esperanza. Y entonces la carta a los hebreos es muy sutil y es muy directa y es muy descriptiva para hablar de los personajes del pasado y acontecimientos del pasado que los hebreos conocían, habían practicado en su religión, en su teología, en su práctica. Era algo muy conocido para ellos, es parte de su historia, son evidencias, y entonces el escritor ahora viene a mostrar que hay algo mejor con respecto a ello. Y entonces en el capítulo 7, en el verso 22, el escritor nos habla de un mejor pacto. Diga conmigo, un mejor pacto. Y si encontramos el punto número 4, o recordamos mejor el número 4, diríamos que en Hebreos capítulo 8, en el verso 6, Hebreos capítulo 8, verso 6, encontrábamos que hay un mejor ministerio. Qué bien, hermano Humberto tiene ahí sus apuntes, eso a mí me alegra mucho, qué bendición. En el número 5, la quinta cosa mejor que encontramos está en el capítulo 8 y en el verso 6 también, ahí mismo, y nos habla de que nosotros tenemos unas mejores
promesas, mejores promesas, unas promesas que son eternas, que no son simbólicas. En el punto número 6. ¿Vimos el número 6 hace 8 días? Sí lo vimos. Hebreos capítulo 9, verso 23, decíamos que había unos mejores sacrificios, y hablábamos acerca de esto, donde nos apuntaba a un sacrificio que es único, que es perfecto y que además de eso es eterno, y es el sacrificio de Cristo. ¿Cómo es el sacrificio de Cristo? Dígalo conmigo, dígamelo. Es único, es perfecto y es eterno. Ese es el sacrificio de nuestro Señor. Pero entonces ahora vamos nosotros a Hebreos capítulo 10, verso 34. Hebreos capítulo 10, verso 34. Y aquí sí ya entramos entonces en nuestro sermón para el día de hoy. Hebreos capítulo 10, verso 34. Cuando usted llegue, diga amén. Muy bien, ya lo tiene. Dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿cómo se siente uno cuando lo despojan de las cosas? ¿Cómo se siente uno cuando le quitan algo? ¿Cómo se siente uno cuando lo llaman a la oficina de recursos humanos y le dicen: muchas gracias por sus servicios, pero hasta aquí no más? ¿Y usted cómo se siente usted cuando es despojado del trabajo? ¿Cómo se siente usted cuando es despojado del corazón? Cuando lo llama el novio o la novia y le dice: ¿sabe qué? Me cansé, finish, no más, final, no va más. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente cuando usted, el banco le llama o le llega con una carta y dice: mire, su propiedad no va más, pásala para acá? ¿Cómo se siente uno cuando uno es despojado? Sin embargo, aquí dice el escritor que ellos fueron despojados de sus bienes, pero ellos, ¿qué tenían? Con gozo. Dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y una perdurable herencia en los cielos. Entonces nos encontramos ahora que usted y yo tenemos algo mejor. ¿Qué es? Diga conmigo: tenemos una mejor posesión. Diga conmigo: tenemos una mejor herencia. ¿Cuántos decimos amén? Y este mensaje tiene que ver mucho con una enseñanza tan profunda que nos dio el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene una trascendencia que si nosotros nos pusiéramos a predicar de ese sermón, tendríamos que pasar años enteros. Es más, hasta autores han hecho grandes, gruesos libros, profundos libros acerca del Sermón del Monte. Esas cositas que uno a veces medio lo lee, pero ahí se queda nomás. Y cuando nosotros miramos la enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte, Él llega y dice en el capítulo 6 de Mateo, en el verso 19, es un llamado de atención, es una directriz para nosotros como hijos de Dios, y nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros. ¿En dónde? ¿En dónde debemos hacer los tesoros? ¿En dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín, ni donde los ladrones van a minar ni van a hurtar. Porque dice el Señor: porque donde esté vuestro corazón, ahí estará ¿qué? El tesoro. Donde esté vuestro tesoro, ahí también estará el corazón. Donde esté el corazón, está el tesoro. Donde está el tesoro, estará ¿qué? El corazón. Y esta es una enseñanza muy buena, porque hoy en día nos están enseñando muchas cosas para tener cosas es aquí en la tierra. Son mensajes muy terrenales, son mensajes de mucha posesión aquí, de que construyamos aquí, de que echemos raíces aquí, de que prosperemos aquí, de que nos permanezcamos aquí. Y todas esas cosas están haciendo tan raíces tan profundas que hacen que nosotros perdamos la mirada y olvidemos este mensaje del Señor, que nos está diciendo: no, aquí es bueno construir aquí, es bueno tener aquí, es bueno conquistar aquí, es bueno avanzar aquí, es bueno progresar aquí, es bueno prosperar aquí, pero en el cielo es mejor. ¿Cuántos decimos aleluya?
nuestra mirada debe estar en los cielos, nuestro tesoro debe estar en los cielos, porque nuestro corazón debe estar en los cielos, así lo dice el Señor. Y me gusta también cómo lo registra el evangelista Lucas. Lucas en el capítulo 3, en el verso 32 dice: no temáis. Y está hablando del temor. ¿Usted recuerda cómo estaban los hebreos de la carta a los hebreos? Lo que estaban viviendo, ¿recuerda? ¿Recuerda cómo estaban ellos? Atemorizados, atribulados, perseguidos, estaban siendo encarcelados, estaban siendo azotados, estaban siendo muertos, estaban siendo presos, están viviendo una situación tan difícil. Y el Señor a través de Lucas dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. Le ha placido daros el reino. Y entonces dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mire, mi amigo, mi hermano, mi preciado consiervo del Señor, quiero decirle con todo el cariño que aunque usted y yo podamos, como siervos del Señor, como creyentes en el Señor, aunque podamos perderlo todo, vamos a ganar lo eterno. Gracias, pastora, por ese amén. No, ese no nos gustó mucho. Es que no nos gusta perder. ¿A quién le gusta perder? No, yo hasta ahora no conozco ningún equipo de básquetbol o de fútbol que vaya a la cancha y digo: nosotros vamos a perder, nosotros queremos perder. No, usted alguno que... No, nadie quiere perder, nadie quiere perder. Bueno, hay unos que sí ya van como guardados, pero son los que se van a casar. Yo conozco una cantidad de actores y actrices y todas cosas que se casan y antes de casarse ya van con un contrato por acá firmado y dicen: bueno, si nos separamos, si nos divorciamos, entonces todo mío, ya van guardados. Ellos ya están predestinados a perder. Ellos ya están programando las cosas para perder. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios no piensa en el divorcio cuando decimos aleluya. Dios no piensa en separaciones. Dios no quiere eso. Ahora, lo que quiero decirle con todo el cariño es que incluso hay gente que, si se propone a ganarlo todo aquí en la tierra, podría estar perdiendo lo eterno. Así que mire a su hermano que está solo, dígale: enfócate en lo eterno. Mírelo, enfócate en lo eterno. Quiero avanzar. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos al verso 16. Necesito que me acompañe porque vamos a descubrir algo allí. La octava cosa mejor que encontramos en la carta a los Hebreos. Dice el verso 16, dice así: pero anhelaban ¿qué? Una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, déjenme preguntarle, cuando está leyendo, cuando el escritor nos está enseñando, nos está diciendo, pero anhelaban una mejor, tengo que preguntarle, ¿una mejor qué? ¿Una mejor qué? Bueno, ya por ahí vemos al final ciudad. Sin embargo, si usted se devuelve unos versículos y me acompaña del verso 13, entonces vamos a entender a qué es lo que va a apuntar que es mejor. Dice: conforme a la fe, verso 13 del mismo capítulo, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mire a su hermano, por favor, un momentico, hago una pausa. Mire a su hermano que está solo, dígale, el hecho de ser creyente en Jesús, dígale, el hecho de ser creyente en Jesús no significa que vas a recibir todo lo que quieres. Eso como que no me gustó, porque hay mucho mensaje que es al contrario. En otros lugares se predica y dice: todo lo que usted quiera, todo lo puede poseer. Todo lo que usted quiera, todo puede ser suyo. Sueña y ganarás el mundo. A eso yo le llamo el evangelio de Pinky Cerebro. ¿Recuerdan las comiquitas? El objetivo de ellos es ganar. Y entonces así le dicen: sueña y ganarás el mundo. Descubre el campeón que hay en ti. Tú eres el valioso, tú eres importante. Y entonces ahora leemos: esta gente murió
y no recibió lo prometido. Dice ahí el verso 13, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo a lo lejos y confesando que ellos eran extranjeros y que eran peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan ¿una qué? ¿Una qué? Más fuerte, ¿una? Patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero ahora sí viene el verso que le estamos leyendo, en el verso 16. Pero anhelaban una mejor. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que anhelaban? Algo mejor. ¿Qué era qué? ¿Una mejor qué? Una mejor patria. Ahora, me llama mucho la atención como los héroes de la fe, dice la Biblia ahí que estaban esperando. Es más, utiliza la palabra anhelaban. ¿Usted sabe lo que es anhelar? Según el diccionario, anhelar es tener ansias, es tener una vehemencia de querer conseguir algo. Es una insatisfacción, es un deseo que te va a impulsar a ti a conquistar algo. Y entonces lo que está diciendo es que muchos de estos del pasado anhelaban volver otra vez a poseer la tierra que el Señor les dio, esa tierra por la que estamos orando ahora, que están disputando entre un estado y el otro, y que sí, que no, y que son más malos esto y que son más malos los otros, cuando al final ambos son malos y necesitan ambos la misericordia de Dios. Cuando dicen amén, que aunque se pelean por un pedazo de tierra y hay niños que están aguantando y están muriendo de hambre y están sufriendo de bandos y soldados y sangre humana que está siendo derramada, ambos están peleando por un pedazo de tierra, y aún así el Señor dice, hay algo que es mejor. Que esto es más que tener una bandera aquí de X colores y cantidad. No, esto es algo de la fe, es algo mucho mayor que estar uno pegado por un pedazo de tierra de una patria. Dígame. Estamos esperando algo mejor. El problema es que yo como que estoy viendo, no en ustedes, sino en otras iglesias por allá que yo conocí, en otros planetas, por ahí en otros lugares, porque yo antes era evangelista interplanetario, yo me iba por otros, y allá veía gente que como que no anhela, como que no tiene ansias de algo mejor. No, ellos están tan amañados con la aquí, y viven una vida ligera, viven una vida light. Ellos son ahí cristianos de la secreta, cuando quieren se consagran, cuando quieren no. El sábado tienen la patica allá en el mundo, el domingo la tienen en la iglesia, el otro sábado traen el mundo, el otro sábado en la iglesia, el otro sábado en el mundo, y es bien sabroso. No anhelan, no desean, no buscan, no están comprometidos. Gracias a eso usted sí está comprometido. Ay, no escuché ningún amén. Gracias a usted sí está comprometido. Ay, eso porque ya me asusté yo. Ya me asusté ahí. Yo vi eso fue en otras iglesias, no acá no. Seguimos avanzando. ¿Qué encontramos mejor? ¿Qué encontramos mejor? Acompáñeme a Hebreos capítulo 11, verso 35. Y este mensaje, este versículo es fuerte también, es triste, es fuerte. Uno lo lee, pero uno no lo entiende. Dice el capítulo 11, verso 35, las mujeres recibieron sus muertos. Ay, mire, si usted es hombre, no va a entender esto tan fácil. Si es mujer, lo va a entender un poquito si usted ha vivido eso, de recibir un hijo o una hija muerta. Eso tiene que ser terrible. Conocí esta semana a un hombre que tuvo 13 hijos y de los 13 hijos ya ha tenido que enterrar 6. Eso tiene que ser muy duro. Pero una cosa es como papá, los hombres sentimos, ¿cuántos decimos amén? Los varones, digan amén. Nosotros sentimos, pero una mamá que ha tenido el proceso de gestar su hijo o su hija, que lo alimentó, que lo cargó, que lo amamantó, que se desveló. La niña de los ojos de la mamá somos nosotros los hijos. Qué bueno esas mamás que dijeron amén.
Pero ahora ya empieza usted a comprender esto de las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Diga conmigo, hay una mejor resurrección. ¿A qué quiere referirse con respecto a esto? Y aunque tengo las palabras en el hebreo y en el griego para poder diferenciar entre lo que es la resurrección y lo que es resucitar, y no me quiero complicar ni les quiero complicar a ustedes, sencillamente quiero enfocarme para decirle dar a entender que no solamente estas personas estaban dispuestas a tener una resurrección como todos ellos lo sabían. Recuerda el hecho de Marta, Lázaro y María, cuando muere Lázaro y que llega Jesús y Jesús le dice, mire, él se va a levantar. Y ella dice, sí, yo sé que se va a levantar, yo sé que el día de la resurrección va a ocurrir. Ellos ya sabían que iba a haber un día donde se iban a levantar, pero no estaban conscientes de lo que era ser ahora levantado en Cristo, que era mucho mejor. En el Antiguo Testamento hubo gente que murió y resucitó. Usted va a encontrar a Elías, por ejemplo, que resucitó ahí al hijo de la viuda de Sarepta. Usted va a encontrar a Eliseo, también hizo resurrección, lo levantó también a otra, el hijo de la Sunamita. Usted va a encontrar diferentes casos en el Antiguo Testamento, y aunque ellos fueron levantados, tuvieron que morir. Para mí eso tiene que haber sido muy fuerte. Algo que a mí me asombra aquí en los Estados Unidos es cómo la gente muere y las honras fúnebres no son ahí seguidas, no son 2 o 3 días como en mi país. No sé en su país, no sé en Uruguay cómo es, no sé cómo es por allá, pero en mi país muere y al 2 o 3 días ya está otra, ya cementerio y se fue. 24 horas, ay Dios, rápido. Pero aquí en Estados Unidos me parece muy bravo, porque la gente se muere y las honras fúnebres son 2, 3 y hasta más semanas. Eso tiene que ser muy duro, porque uno está con el dolor de la partida de su ser querido, y después de varias semanas volver otra vez a revivir y voy ahora a entregar el cuerpo y llevarlo eso tiene que ser muy fuerte. Pero me parece muy duro lo de Lázaro, que Lázaro resucita, él se muere, resucita y después tiene que volverse a morir. Como mueren todos, porque está escrito, en Hebreos dice, en el capítulo 9, está escrito que los hombres mueran una vez y después el juicio. Dígale a la persona que está a su lado, sé que no te gusta, mírale a los ojos, dígale, sé que no te va a gustar esta noticia. Diga, no te va a gustar. Ya sabe usted cuál es la noticia. ¿Cuál es la noticia? Que un día ¿qué? ¿Vamos a qué? Un día vamos a morir. Me gustó lo que dijiste, juicio, porque es que a veces la gente le tiene más miedo al juicio, a la muerte, que al juicio. Y entonces gente que vive como vive dice, vivamos y muramos, que esto hay que disfrutar, la vida hay que disfrutarla, la vida es una sola, la vida loca y todo. Pero se olvida que hay un juicio. Y entonces lo que está diciendo el escritor ahí es, algún día todos vamos a vivir una resurrección, pero hay una mejor. Es que quien viva en Cristo y muera en Cristo, para Cristo, cuando sea levantados, esa persona vivirá eternamente. Hay una eternidad que la gente no tiene conciencia. Cree que el muerto al hoyo, ¿cómo es que dice el dicho? El muerto al hoyo y el vivo al baile, dicen ahí. No, algún día todos compadeceremos delante del Señor, y será muy especial cuando yo vea allí Humberto Morchano entra en el gozo del Señor eternamente. Cuando usted se acuerda de la canción que cantamos, el himno que cantábamos, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Lástima que ese himno solamente se canta en funerales. Debemos de cantarlo frecuentemente los domingos en nuestras iglesias.
para que nos recuerde que un día nosotros vamos a también a escuchar el nombre, fulano de tal, presente. Lo que quiero decirles es que usted y yo estamos siendo procesados, estamos en medio de una transformación para llegar a un estado glorioso, a un estado eterno, libre de sufrimiento, cuando dicen amén, y libre de pecado. Ahora sí. ¿Recuerda usted las palabras de Jesús cuando el Señor lo dijo en Juan capítulo 5? Hay una resurrección que es para vida y hay una resurrección que es para condenación. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? A eso es lo que se refiere el escritor a los hebreos. A eso. Nos tiene que enfocar en eso. Ahora, ¿sabe qué es lo que me llama la atención ya para avanzar de este punto? Que ahí el texto dice que estas mujeres recibieron sus muertos y muchos de ellos estuvieron dispuestos a morir, pero ellos tenían la oportunidad de tener un rescate, de decir, somos libres de la muerte, de renunciar a su fe. Ellos podían decir, viene la muerte, pero me están dando la opción de tener vida, y ellos decidían, prefiero morir en Cristo que ser vivo sin Cristo. Eso es lo que me llama la atención. Y hoy en día es tan fácil negar a Jesús. Hoy en día es tan fácil darle la espalda a Jesús. Hoy es tan fácil para uno decir, me pongo la máscara del cristiano el domingo y el resto de la semana vivo como quiera. Es tan fácil. Pero eso no es lo que espera el Señor de nosotros. Él espera que usted y yo seamos fieles hasta la muerte. Fieles solamente para Él. Algo mejor para nosotros. En Hebreos capítulo 11, verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que quiere decirnos con este espacio es que el Señor tenía un lugar reservado, no solamente para los hebreos, sino el Señor tenía en su plan de amor y misericordia a un colombianito, a una uruguaya, a unos puertorriqueños, colombianos. Dios tenía un plan para todos nosotros. Dios estaba dando la oportunidad de nosotros alcanzar la salvación. Ese es el plan eterno, que tú eres parte de la iglesia. ¿Y usted sabe qué es la iglesia? La iglesia es la esposa del Cordero. Que un día usted, yo no sé si usted ya vivió como mujer en lo que es el casarse, de ir a unas bodas. Yo no sé si usted la vistieron de novia, la vistieron de blanco, donde todo se organizó y la persona principal es la novia. Es que la persona, en un matrimonio, la persona especial, ¿quién es? Todo es para la novia. Todo el mundo quiere ver el vestido de la novia. Todo el mundo quiere cómo está maquillada la novia. Todo el mundo tiene que ver con el peinado de la novia. A uno siempre lo visten de negro ahí, con el mismo corbatín, igualito, siempre ahí. Pero la novia, la novia es especial. Y usted y yo somos nada más y nada menos que la novia de Jesús, la esposa del Cordero. Y los que estamos aquí sacamos pecho cuando tenemos una novia. ¿Sí o no? Diga amén. Hoy se montaba Claudita y yo le daba piropos y le elogiaba y le decía, tan linda que estás, tan linda. Dios, nuestro Señor, está enamorado de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? 11. Cuando yo leo ahora el capítulo 12, verso 24, nos recuerda que Jesús es un mediador del nuevo pacto, pero hace una mención. Ahí resalta la sangre rociada, que habla mejor
que la de Abel. Diga conmigo, la sangre habla. ¿Usted sabía eso? ¿Qué hablaba la sangre de Abel? ¿Usted conoce la historia? Cuando es asesinado por su propio hermano, Dios llama a Caín. ¿Dice que a Caín qué pasó ahí? ¿Dónde está su hermano? Y él dice, ¿yo qué sé? Yo no soy el guarda de mi hermano, yo no soy vigilante, que mi hermano no sé, yo no sé, ¿yo qué? Y Dios le dice, es que estoy escuchando por aquí una sangre. Y esa sangre está clamando justicia. Aquí hay algo que huele feo. Se reclama justicia. Y ahí es donde él dice, y usted conoce el desenlace. Sin embargo, encontramos que hay otra sangre que, aunque Abel era inocente, Abel presentó una buena ofrenda agradable ante los ojos del Señor. Hubo otro inocente que no ofreció ofrenda externa, sino que él mismo se ofreció como ofrenda perfecta. Y esa sangre, cuando usted la escucha, no va a clamar justicia. Lo que va a clamar es perdón y misericordia por nosotros pecadores viles. Por eso es que él dice, la sangre mejor que la de Abel. Número 12. ¿Sabe qué es lo que, mientras usted llega al capítulo 4, verso 9, ¿sabe usted que cuando la sangre de Jesús es rociada sobre nosotros, y esto nos va a ayudar a prepararnos para dentro de 8 días nuestra cena del Señor, la sangre de Jesús, cuando es rociada sobre nosotros, habla de 3 cosas. Número 1, habla de perdón. ¿Habla de qué? Número 2, habla de reconciliación. Y número 3, habla de vida eterna. Así que cuando nosotros vemos que esa sangre santifica, purifica, nos limpia de todos nuestros pecados y nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia, entonces nosotros podemos decir, valió la pena esa sangre derramada en la cruz. Vamos entonces al número 12. Cuando usted lee Hebreos capítulo 4, verso 9, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Diga conmigo, un mejor descanso. Y esto ya hemos hablado en algunos servicios, no voy a tener esto, pero lo que quiero solamente decir es que el descanso shabático es bueno, pero hay uno que es mejor, que nos lleva a la plenitud en Cristo. Y cuando hablamos del descanso shabático, del descanso de 6 días trabajar, este día nos va a permitir a nosotros descansar, tomar fuerzas, una inactividad física, nos va a permitir liberar la carga, nos va a permitir a nosotros desestresarnos, y eso es bueno, es bueno. Sin embargo, eso no nos puede llevar a un encuentro con el Señor. Por el contrario, mucha gente en medio de esos descansos se alejan más del Señor. Por el contrario, muchas veces la gente, teniendo la oportunidad de descansar de sus labores físicas, académicas, de trabajo, lo que sea, teniendo la oportunidad de buscar al Señor, siguen trabajados y siguen cargados donde quiera que vayan. ¿Sabe por qué es un mejor descanso? Porque es que el descanso no es un día en el calendario semanal. El descanso es una persona celestial. Y su nombre no es Shabbat, su nombre es Jesús. Número 13. ¿Usted sabe cuántos capítulos tiene Hebreos? 13. 13 mejores. Verso 35 del capítulo 10. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuál es nuestro final? Diga conmigo, mi final es de gloria. ¿Cuál es nuestro final? Nuestro final es ¿qué?
Eterno, como nuestro final. Es algo eterno, es algo glorioso. Yo no sé si usted se alegraría de eso. De saber que voy a estar no solamente acompañado del Rey de Reyes, sino que voy a estar en el Rey de Reyes. Es algo glorioso. Yo sé que algunas personas llegan y dicen: ay, a mí cómo me hubiera gustado estar en la época de Moisés y ver esas rocas cómo brotaban agua y cómo caía el maná y cómo el calzado no se le envejecía y cómo a mí me hubiera gustado ver esos milagros de convertir varas en serpientes. A mí me hubiera gustado el tiempo de Moisés, haber escuchado y haber caminado por el desierto y haber llegado al tiempo. ¿Sabe? A mí no. A mí no me hubiera gustado. Ay, a mí me hubiera gustado estar en el tiempo de... No, el pasado fue bueno, pero ahora es mejor. Porque ahora yo no necesito unos lentes para poder mirar a Cristo. Ahora Cristo se ha hecho una realidad en mi vida y dejó de ser promesas y de ser historia para ahora ser una herencia perfecta para cada uno de nosotros. Así que gócese, porque usted tiene algo mejor. Capítulo 10, verso 39, y ya nos preparamos para aterrizar. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Algunas personas, cuando leen este texto equivocadamente, pueden pensar que están hablando de que si la salvación se pierde o no se pierde, pero no es lo que vamos a meternos, ese no es el tema de hoy. La palabra griega que se está utilizando allí es la palabra peripoiesis, y esa palabra nos habla de perseverar, nos habla de adquirir, nos habla de tener posesión, nos habla a nosotros de preservación, pero también tiene la connotación de adquirir algo, de tener algo y cuidarlo, lo que se le ha dado, de poderle dar ese manejo que requiere la altura, darles el mantenimiento, darle el cuidado que se requiere. Entonces lo que el autor está queriendo decir allí más o menos al leer esto que está diciendo, dice: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que traen el alma, cuidan el alma, poseen un alma para preservarla salva. Dígale entonces a la persona que está a su lado, dile: cuida tu alma. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que cuidar el alma? ¿Por qué? Déjeme preguntarle con todo el cariño. ¿Usted sabe en qué lugar nosotros tenemos nuestros más grandes conflictos, problemas, batallas? Cuando vienen las pruebas más grandes, ¿sabe en dónde se libran las más grandes batallas? ¿En dónde? ¿En dónde? En el alma. ¿A dónde viene la duda? ¿A dónde aparece la duda? ¿En dónde? En el alma. ¿En dónde aparece la incredulidad? ¿En dónde? ¿A dónde llega el desánimo? En el alma. El desgaste, que uno se acuesta y es dele. En el alma. ¿A dónde llega la tristeza? ¿A dónde llega la congoja? Hay gente que dice: yo hubiera preferido que me hubiera dado un golpe, pero no que me haya dicho lo que me dijo, porque eso me llegó al... ¿A dónde llega la envidia? ¿A dónde aparece el orgullo? ¿A dónde aparece la culpa? ¿A dónde? ¿A dónde aparece el remordimiento? ¿A dónde? La frustración. ¿A dónde? ¿A dónde aparece la vergüenza? En el alma. Ahora,
¿Sabe qué hace entonces todo este tipo de pruebas? Las pruebas hacen que nosotros o alteremos o destruyamos nuestra estructura y nuestra configuración espiritual. Por eso es que hay que cuidar el alma. Porque cuando aparecen las pruebas y las luchas que pueden alterar o destruir nuestro ser como tal, entonces nuestra alma va a querer empezar a defenderse. Nuestra alma va a aparecer. Y nuestra alma va a empezar entonces también a querer gobernar. Y nuestra alma entonces va a querer empezar a manifestar. Y entonces cuando se va esa lucha, empieza el alma a tener esa confusión y se altera el sistema de tal manera que usted ya comienza incluso hasta autoatacarse, autocriticarse, baja la autoestima, baja todo en su corazón, en su mente, y aparece la duda, aparece el miedo, aparece el temor, aparece esa resistencia en su alma, en nuestra alma, cuando somos atribulados, cuando somos acongojados. Cuando nuestra alma se ofende, quiere vengarse, cuando nuestra alma se siente dolida, también quiere herir, quiere responder. Ella quiere gobernar el alma quiere gobernar. Y ahí es donde podemos caer en el peligro que estaban cometiendo estos hebreos, de quererse deslizar de la fe, de querer dejar a un lado el caminar de fe, de querer dejar a un lado el perseverar en la fe, porque es fácil rendirse. Aparece entonces el sentimiento de duda, de derrota, de fracaso. Eso no es para mí. Y el alma dice: sí, eres un pecador, tú no vale la pena, tú fallaste, mire pecador, y Dios que te perdonó, y eso que eras ministro, y eso que predicabas, y eso que hacías. Y el alma aparece. ¿Cuánto me entiende lo que estoy diciendo? Entonces el escritor nos está diciendo, dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que vamos para atrás. Nosotros no somos los que le vamos a reventarnos y a renunciar, sino por el contrario, nosotros le vamos a decir al alma: alma, sométete. Alma, aquíétate. Que te vamos a hacer regresar nuevamente, porque nosotros no somos de los que nos quedamos aquí en la mitad del camino. Nosotros no somos de los que nos retrocedemos. Nosotros no somos los que nos desviamos. Nosotros vamos para adelante, porque nuestro futuro es glorioso y nuestro futuro es eterno. Nuestro futuro es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cómo yo le podría llamar a ese grupo de enseñanzas que hemos recibido nosotros en este domingo? Le podría llamar educación espiritual. Y esto es mucho más que recibir información y conocer un buen sermón. No, esto tiene que ver con darnos a nosotros herramientas claras, directas, para poder vivir y manifestar lo que realmente el Espíritu demanda en cada uno de nosotros. Por eso cuando hayan luchas y batallas, usted y yo tenemos que, como el salmista, decir: alma mía, bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando llegue la prueba, cuando llegue la tentación, cuando lleguen las dificultades, cuando llegue la adversidad, cuando lleguen las noticias que no nos queremos escuchar ni encontrar nunca, cuando lleguen las cosas que esperábamos que nunca aparecieran, pero aparecerán, cuando llegue a estas cosas, usted puede llegar y decir a su alma: alma mía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando lleguen esos momentos de dolor y adversidad, usted puede decirle a su alma: alma mía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted va a poderle decir a su alma: alma mía, el Señor está conmigo y no temeré mal alguno. Aunque vengan dificultades y el alma quiera levantarse, entonces usted le puede decir a su alma: alma mía, el Señor está en medio de ti, poderoso, Él te salvará, Él está sobre ti con alegría, Él callará de amor, Él se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando vengan los momentos difíciles, iglesia,
pues podemos decir a nuestra alma: alma mía, el Señor ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. El Señor ha hablado. Alma mía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad y es su gloria eterna. Cuando decimos amén, le vamos a decir a nuestra alma mía: alma mía, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, alma, pues Cristo me amó y me dio su paz. Podríamos decirle a nuestra alma, gritándole: alma mía, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Señor adereza mesa delante de nuestros angustiadores, en presencia de nuestros angustiadores, y hace que nosotros moremos en su morada eterna por los siglos de los siglos. Vamos a poder decir a nuestra alma: alma mía, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Vas a poder tú levantar tu voz y decirle a tu alma: alma mía, fiel es aquel que lo prometió. Él es fiel. Alma mía, tienes que saber que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Alma mía, tenemos como segura y firme ancla el alma una esperanza. Pero es necesario que tú ministres tu alma, porque esa alma a veces se quiere no sujetar. ¿Será que hay alguien aquí que va a poder decir: pero yo no seré de los que retroceden, sino de los que perseveran? Solo quiero, por un compromiso que tengo con usted, tomarme el atrevimiento de leer esto, que es necesario que la iglesia lo conozca, porque muchos no lo saben. Pero cuando uno mira a esos grandes valientes que caminaron con Jesús, el libro de Hechos de los Apóstoles registra algunos aspectos y hasta ahí queda nomás lo primero de la iglesia, los primeros años de la iglesia. Pero desconocemos qué pasó con esos grandes hombres que caminaron con el Señor, que hicieron milagros, que repartieron panes, multiplicaron peces. Y entonces tengo que ir a la historia y tengo que honrar la vida de Esteban, quien es considerado el primer mártir que muere apedreado en el año 34 después de Cristo. Haciendo memoria de los antiguos, tenemos que recordar a Matías. ¿Se acuerda de Matías? El discípulo que viene a ser sorteado y su nombre sale para ser parte de los 12 cuando Judas niega la fe. ¿Sabe qué pasó con Matías? Matías muere decapitado en Etiopía. Tomás, el que decía: yo hasta que no meta la mano. Tomás fue a Calamina, que eso queda en la India. Y ese hombre hizo algo muy arriesgado porque destruyó la imagen del dios Sol. Y este hombre, Tomás, dice la historia que fue torturado con planchas de metal rojo y luego fue enviado a un horno ardiente. Muere en el año 34 después de Cristo. Judas Tadeo fue, dicen algunos historiadores, un pariente cercano de Jesús. Algunos dicen que eran primos. Algunos dicen que fue el joven que se estaba casando en las bodas de Caná. Se atreven a afirmar la historia de eso. Por lo tanto, este hombre creció junto a Jesús, se educó junto a Jesús. Eran primos. Luego de su vida como apóstol de Jesús, este hombre llevó el mensaje, el evangelio, junto con su hermano Simón, a las regiones de Galilea, de Judea, de Samaria, Egipto, Lidia, el Éufrates, Tigris, Edesa y Babilonia. Mire todo lo que hizo ese hombre junto con su hermano.
Y dicen algunos que llegaron hasta los confines de Siria y también de Persia. Y después de predicar estos dos hombres y hacer milagros, de establecer el reino del Señor, ellos convirtieron al rey de Babilonia, Acab. Pero después ellos, cuando parten hacia Persia, ahí el camino les fue mucho más duro, fue más tortuoso para ellos, fue mucho más difícil. Ellos predicaron, ganaron ciertas personas, bautizaron más de 100,000 habitantes. Wow, eso es una ciudad. Pero cuando ellos regresan y van pasando por las ciudades de Samir, fueron sorprendidos por sacerdotes paganos. Y ellos, en lugar de renunciar a su fe y en lugar de no adorar sus dioses, ellos fueron sentenciados a muerte. Según la tradición, a Simón, el hermano de Judas, lo mataron aserrándolo por el medio y le dieron mazazos en su cabeza. A Judas Tadeo le cortaron la cabeza con una hacha. Por eso cuando los religiosos muestran o quieren mostrar a Judas Tadeo, lo muestran con un hacha en sus representaciones. El apóstol Pedro, hacia el año 44 después de Cristo, fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa y alcanzó a escapar, según lo que nos dice el registro, y abandona Jerusalén. Ese hombre se dedica a propagar el evangelio, se va para Siria, Asia Menor, Grecia, pero después es llamado para estar en el concilio de Jerusalén en el año 48-49, y ahí es donde él apoya al apóstol Pablo con respecto al cristianismo entre los gentiles. Según lo que nos dice la tradición, es que en los últimos años de vida de Pedro hay un misticismo y hay cierta leyenda que no se pueden reconstruir muy bien los relatos. Por eso usted va a ver diferentes iglesias que dicen que esta es donde muere Pedro. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que él va hacia Roma, donde había ejercido su apostolado, dice la religión. Otros no pueden dar garantía que Pedro haya llegado a Roma. Lo que sabemos es que la historia dice que después de las persecuciones dadas por Nerón contra los cristianos, Pedro muere crucificado, pidiendo que lo pongan boca abajo, porque él no era digno de estar como murió su Jesús, su Señor. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue a España, cristianizó a España, fue decapitado junto con su acusador en Jerusalén. Esto es en el año 44. Felipe viaja a Samaria, a lo que hoy en día es Turquía y Siria. Luego planta varias iglesias, luego va a Hierápolis, a Frigia, y allí el apóstol no es escuchado. Algunos historiadores dicen que él fue encarcelado y posteriormente fue decapitado. Otros dicen que fue amarrado a un postre y apedreado. Mateo. Yo no sé si a usted le gusta el Evangelio de Mateo. Yo soy enamorado del Evangelio de Mateo. Fue el primer evangelio que leí ahí. Me enamoré de Jesús. Pero Mateo estuvo un tiempo en Jerusalén y él escribe su evangelio en hebreo. Los otros son escritos en griego. Mateo luego va para Etiopía y allá el rey Agripus compartía el mensaje de Mateo, le gustaba. Pero luego aparece el rey Itacus, quien arresta a Mateo por estar predicando en su iglesia. Los soldados lo sacaron, lo clavan en el piso con lanzas y después lo decapitan. Muere en el año 66 después de Cristo. Simón el Celote predicó en Egipto, en África del Norte, Mauritania. Fue hacia las islas, de unas islas que son de Gran Bretaña hoy en día, y algunos dicen que fue crucificado allí en el año 70. Otros dicen que fue hacia Persia y allí se encontró con Judas, no el Iscariote, ese ya murió antes, pero este Judas murió torturado en el año 68. Simón fue dolorosamente torturado y crucificado por el rey de Siria en el año 68. Santiago el Menor llegó a ser obispo en Jerusalén. Dice la historia que él estaba predicando desde la azotea cuando llegó el capitán del ejército romano
y lo acorraló hasta que él cae de la azotea a la calle. Pero desde allí mismo, en el suelo, Santiago no dejaba de predicar y de orar por sus oyentes. Incluso estaba orando por los romanos. Finalmente él muere lapidado en el año 63 después de Cristo. Andrés fue sentenciado a la cruz, pero era una cruz en forma de X. Por eso a esa cruz se le conoce como la cruz de Andrés. Este hombre fue primeramente torturado, fue llevado a momentos de hambre. Pero dice la escritura, o la historia mejor, que cuando él iba llegando al lugar de su ejecución, este hombre Andrés levanta su voz y dice: ¡Oh cruz, bienvenida y tan anhelada! Con mente dispuesta vengo a ti con alegría, como el discípulo de aquel que en ti colgó. Mientras más cerca estoy de la cruz, más cerca estoy de Dios. Mientras más me alejo de la cruz, más alejado permanezco de mi Dios. Pero Andrés estuvo 3 días predicando desde esa cruz. 3 días. Los discípulos no soportaban ver a Andrés en esta condición y le piden al gobernador romano que lo baje, que era suficiente. Y cuando él se da cuenta que sus discípulos están gestando él dice: oh Señor Jesús, no permitas que tu siervo que cuelga de esta cruz por causa de tu nombre sea liberado para vivir entre los hombres. Por favor, recíbeme. Eso es fe. Eso es fe. Bartolomé, llamado por otros Natanael, predicó 37 años. Él llegó a Turquía, donde tradujo el Evangelio de Mateo al idioma hindú o hindi. Luego viaja a Irán y regresa a Turquía. El rey de Armenia, Astiages, lo amenaza y lo intimida para que dejara de predicar de Cristo y que mejor se dedicara a presentar sacrificios a Astarot. El rey lo pone preso, lo interroga y luego de ser torturado con varas es crucificado boca abajo, donde además es desollado vivo. Lo impresionante es que Bartolomé queda vivo y sigue predicando en esa condición. Ante esto, le cortan su cabeza con un hacha. De Saulo de Tarso. Usted puede conocer la vida de Saulo. Era un ciudadano romano. Sin embargo, él dice en su segunda carta a los Corintios: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, a él no le preocupaba su condición, él sufría lo que sufría y estaba preocupado era por usted y por mí, por la iglesia de Cristo.
Yo no sé cuándo eso va a ser mi preocupación, pero tengo mucho que aprender de Pablo. Además de otras cosas, lo que sobra de mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios de paz de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Artaxerxes guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus muros. De Juan ya le conté en una prédica anterior, pero termino diciendo, si estos hombres vivieron lo que vivieron y sufrieron lo que sufrieron, usted y yo, ¿qué sufrimos? ¿Qué estamos sufriendo? Jesús dijo, no hay mejor amor que este, el que ponga su vida por sus amigos. Jesús lo hizo por ti. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo por Él. Póngase de pie, amada iglesia, por favor. Termino con esta petición. Un día, el apóstol Pedro está con los discípulos y con el Señor, y Jesús le dice, Simón, ven que quiero hablar contigo. Necesitas saber algo. ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Alguna otra transfiguración? ¿Algo glorioso? ¿Algún milagro? ¿Otra multiplicación de panes y peces? Oh. Tienes que saber esto, Pedro, Simón. A ti, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Ahí le puse la imagen. Zarandear trigo. Imagínese usted el triguito ahí siendo zarandeado y Satanás jugando con ese aventador allí. ¿Usted se imagina la cara de Pedro? ¿A mí Satanás me pidió? Pero si yo no he hecho nada malo. Esa sería la primera excusa. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no a otro? Mire, ese es el que te va a entregar, ese te va a andar por monedas, ese otro te va a negar, ese va a decir que te meta. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no hemos hecho nada malo, entre comillas, porque sí lo hemos hecho. Pero usted se pone en los zapatos, o mejor en las sandalias de Pedro, que Dios te diga a ti que el diablo te ha pedido a ti para zarandearte. Y yo creo que cualquiera de nosotros no es mejor que Pedro. ¿O usted tiene algo especial con respecto a Pedro? Yo no. Pero sabe, no se imagine ahora la cara triste de Pedro, porque yo me imagino que a uno le dicen esa noticia, uno se desbarata. Me gusta lo que después el Señor dice. Le dice, Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe, ¿sabe? Ahí aparece el mejor sacerdote, el mejor intercesor. Él está intercediendo por la iglesia que está acudida. Él está intercediendo para que nuestra fe no falte. Iglesia, vienen momentos muy difíciles para el mundo. Vienen momentos muy adversos. Hay un joven que me sacó lágrimas esta semana.
un hombre apasionado por la palabra, estudió en el seminario, trabajó a mi lado. Es admirable ese muchacho, incansable, creativo, celoso con el texto bíblico. Tenía un perfil ministerial para proyectarlo. Recibió el ministerio que yo dejé en Venezuela. Esta semana alguien me habló de él. Faltó su fe. Pero cuando yo estaba preparando este mensaje otra vez, yo oraba por él, diciéndole: Señor, si tú rogaste por Pedro para que su fe no falte, sigue rogando por él, por mí y por la iglesia. Sigue intercediendo, Señor. Sigue orando, sigue clamando al Padre. Anímanos para que no fallemos cuando sea el tiempo de prueba. Levante sus manos al cielo y hable usted con el Señor allí. Allí usted con el Señor. Ahora no se trata de nosotros, ahora se trata de cuidar nuestra fe. Se trata de velar. Se trata de guardarnos. Se trata de perseverar. Se trata de avanzar. Se trata de mejorar. Se trata de no ser los mismos hasta el día de hoy. Aunque se vuelvan más grises los días, más oscuros, más adversos. Aunque no vengan fieras de 4 patas, sino que vengan noticias devastadoras, decretos presidenciales, órdenes gubernamentales. Oh, aunque venga persecución contra la iglesia, aunque vengan azotes, cárceles y prisiones, hambres, desnudez, seds, aunque vengan noticias inesperadas de muerte, de dolor, oh, de mutilación, tantas cosas que vienen. Señor, que nuestra fe siga caminando, nuestra fe siga marchando, nuestra fe no se siga desviando, nuestra fe no mire hacia atrás, nuestra fe no se acabe, no se agote, Señor. Por el contrario, Señor, que nuestra fe aumente, que nuestra fe sea una firme convicción en nuestro corazón, que en medio, Señor, de esta paciencia podamos crecer, que en medio, Señor, de esa esperanza tengamos la plena convicción de que ha sido todo consumado, que lo glorioso está por venir, Señor, que tenemos una ciudadanía que es de los cielos, Señor, que nuestros nombres han sido ya escritos en el libro de la vida, que nosotros tenemos, Señor, la sangre del Cordero en nuestras vidas, que nos garantiza la victoria, que tenemos la presencia del Espíritu de Dios, que nos consuela y que nos anima, que nos recuerda la palabra, que nos dice tantas promesas, que nos recuerda lo que está escrito y dicho por el mismo Dios, el precioso Espíritu de Dios que trae consuelo, así como los discípulos en el pasado, así como ellos, Señor, fueron perfeccionados y ellos, Señor, esperan que también nosotros seamos perfeccionados, así mismo también nosotros podamos, Señor, levantarnos, Señor, no para que nuestro nombre sea aplaudido, no para que nuestro nombre sea conocido, no para que nuestro nombre sea recompensado, sino por el contrario, para que tu nombre sea conocido, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea totalmente proclamado. Absoluto Dios, absoluto Señor, hoy nosotros venimos a honrar, hoy venimos a bendecir tu nombre, hoy bendecimos tu obra, Señor. Oro, Señor, como tu siervo, por cada uno de mis hermanos y hermanas, no solamente por los que están aquí en la iglesia Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, sino por aquellos que están, Señor, en diferentes lugares, siendo parte de la iglesia del Cordero, que están perseverando, que están luchando,
orando que a pesar, Señor, de las dificultades económicas, de las limitaciones físicas, de las limitaciones gubernamentales, a pesar, Señor, de las órdenes que se levantan en contra de la iglesia, en contra de la persecución de ellos, Señor, todos aquellos, Señor, que están padeciendo, hoy oramos, Señor, para que la fe de ellos, Señor, no mengue, para que ellos, Señor, no den marcha atrás, para que ellos no se desistan, para que ellos, Señor, no se pierdan. Por el contrario, Señor, ayúdalos a perseverar, anímalos, llévalos, Señor, de tu regazo, Señor, llévalos de tu mano, Señor, empuña, Señor, en ellos, Señor, el puño de la victoria, Señor, que ellos puedan secar sus lágrimas, que ellos puedan en medio del dolor ser consolados, en medio de la aflicción puedan, Cordero de Dios, Señor, ver, Señor, tu mano a favor de ellos, Cordero precioso. Hoy oramos para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe, Señor, nos lleve a caminar de manera grata y digna delante de tus ojos, Dios. Hoy queremos, Señor, bendecir tu nombre, hoy queremos exaltar tu nombre, hoy queremos, Señor, decirte que solamente tú eres digno de honor, solamente tú eres digno de gracia, solamente tú, Señor. Y cuando nuestros hermanos y nuestras hermanas sean recogidos, cuando nosotros, Señor, escuchemos el sonido de la trompeta o nuestro nombre, podamos nosotros escuchar de tus labios: un buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor, donde toda lágrima es secada, donde toda tristeza es borrada. Donde podamos caer a tus pies y decir: Señor, valió la pena. Valió la pena no por mí, sino por ti y por ellos. Valió la pena. Señor, lleva a tu pueblo con paz en esta semana. Tómalos de la mano. Ayúdalos a prosperar. Ayúdalos a crecer. Ayúdales, Señor, a sanar. Ten misericordia de Steven. Pon tu mano en su oído, para que él tenga un nuevo oír, un mejor oír, para que te pueda escuchar a ti, incluso por encima de la limitación auditiva. Que Él, así como nosotros, podamos escuchar cada vez más claro tu voz, no solamente para oírla, sino para hacerla. Gracias por este tiempo, Señor. Y si es tu voluntad, permítenos venir dentro de 8 días a celebrar la cena de comunión con tu dulce presencia. Gracias, Jesús. Amén. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo, transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales, donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia, o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición, como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.